Buenos días. ¿Me escuchan? Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Karen, ¿cómo ¿Me estás? escucha? Sí. Sí, casi que no pudimos ingresar hoy. Sí. ¿Tus demás compañeros ya desertaron? No sabría decirles si siguieron en el intento. A ver, les escribimos y Habrá les que damos. escribirles por ahí mismo por el chat, decirles que pues ya está disponible para que se conecten. No les estoy escribiendo. Muy mejor dicho, nos pasó de todo. Ya les escribí, démosles un par de minuticos. ¿Cómo te fue con el video? Aló. Aló, ¿cómo te fue con el video? ¿Lo pudiste observar? Bueno, la verdad no alcancé a mirarlo todo, pero solamente la primera parte. Ok, si no, ahorita lo... Digamos que tenía una inquietud, digamos así como puntual en cuanto al tema de organización operativa, aprovechando que no han ingresado. Sí, dale. Bueno, en mi caso, como es un tema que es como multiservicios, porque son como Sí, varios servicios que se prestan dentro del mismo lugar. Obviamente hay algunos servicios más importantes y los demás son como de apoyo o complementarios. Eh, Básicamente, los servicios principales de nosotros son alojamiento, la alimentación, el tema de los tours culturales que nosotros damos y, una tienda de arte, sí, digamos que es como la venta de souvenirs o artesanías, algo así más o menos. Nosotros tenemos dos personas, o sea, una persona que está encargada de la parte comercial, de hacer las ventas, de publicar en las redes y demás, de los pagos también, o sea, que las personas hagan un pago anticipado o depende del acuerdo que se lleve con cada cliente, que es diferente con cada cliente. sí. Y la otra persona, que es la persona operativa que está encargada ya de recibir a las personas de los tours que están programados o de alojamiento y demás. En ese sentido, cuando, digamos, yo estoy haciendo el diagrama de proceso, pues ya yo hice un diagrama de proceso de primer nivel. Ya cuando uno va bajando ya en la descripción de las actividades, se queda corto uno con el personal o con los recursos humanos que tiene en el momento para distribuir tantas cosas que deberíamos estar haciendo, que las hacemos de pronto no en la calidad esperada, pero sí la estamos haciendo. Entonces, allí quedé así como con esa inquietud de, bueno, si bien uno tiene que proyectarse, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer al futuro? El tema de cómo escribirlo, cómo describirlo, quedé ahí como un poquito corta. Pues mira que precisamente eso es lo que veníamos hablando y es la teoría de recursos y la teoría de capacidades. Y veo que ya Sí, conectó Miller. Hola, Miller. Entonces, es importante que es lo que vamos a trabajar hoy y el video que les pedí que vieran, si no lo vemos ahorita, igual es muy corto, nos muestra de hacer un inventario de qué recursos tenemos. Recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de propiedad intelectual y a partir de eso empezar a establecer cuáles son nuestras capacidades, que es lo que te estás mencionando, y a partir de esas capacidades que nosotros tenemos, generar lo que se llama competencias centrales, que es lo que finalmente nos va a permitir diferenciarnos del resto de competidores y poder descubrir cuáles son nuestras competencias centrales y a futuro generar una ventaja competitiva que nos permita tener una competitividad estratégica.
Entonces, ¿les parece? Miller y las otras personas vieron el video. Miller, ¿viste el video? Aló, Miller, ¿me escuchas? Buenos días. Qué pena, es que tengo inconvenientes con mi conexión. Dale, no te preocupes, hoy tuvimos líos con la conexión. Te preguntaba si tú tuviste oportunidad de observar el video de la teoría de recursos. Listo, entonces hagamos una cosa. Miremoslo para aprovechar. Miremos el video de recursos y capacidades y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Les parece? Es un video muy corto, pero digamos que es fundamental que lo podamos ver. Entonces voy a buscarlo acá y ya lo vemos. Porque digamos que es lo más importante, la parte del módulo de organización operativa, la teoría de recursos y capacidades. Listo, ya lo encontré aquí, entonces ya lo voy a proyectar. Denme un minuto, ya lo estoy. Listo, perfecto, ya lo encontré. Lo voy a proyectar. Voy aquí compartir pantalla. ¿Me confirma si ya lo están viendo? Dice análisis de recursos y capacidades. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? ¿Lo estamos viendo ya? El objetivo del análisis de recursos y capacidades es evaluar el potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y valoración estratégica de los recursos y capacidades que posee o a los que puede acceder. Dicho análisis se lleva a cabo a partir de tres fases fundamentales. Primero, identificar y medir los recursos y capacidades de los que dispone la empresa. Segundo, evaluar estratégicamente tales recursos para determinar en qué medida son útiles y valiosos para conseguir una ventaja competitiva, mantenerla en tiempo y apropiarse de los rendimientos. Tercero, analizar cómo se puede mejorar la dotación actual de recursos, así como identificar la mejor manera de explotar dicha dotación. Para la primera etapa distinguiremos conceptualmente entre recursos y capacidades. Los recursos son el conjunto de factores o activos que dispone y controla que tienen una existencia física y dentro de ellos se suele distinguir entre activos físicos como edificios, maquinaria, mobiliario, herramientas, etc. y financieros como disponibilidades, derechos de cobro y otros. Los recursos intangibles están basados en la información y el conocimiento y por tanto no tienen existencia física. Dentro de los intangibles, a su vez, podemos diferenciar entre activos humanos y no humanos, en función de su vinculación directa o no con las personas que forman parte de la empresa. Los intangibles no humanos o independientes de las personas pueden clasificarse también en tecnológicos, como patentes, diseños, bases de datos, etc., y organizativos, por ejemplo, la marca, el logotipo, el prestigio, la reputación, etc. Los recursos asociados a las personas constituyen lo que en la terminología económica habitual se conoce como capital humano y hacen referencia a aspectos de las personas como su conocimiento, experiencia, motivación, formación, lealtad, compromiso, etc. Ahora bien, en la mayoría de los casos estos recursos no crean valor por sí solos, sino que deben de ser adecuadamente combinados y gestionados, generando el concepto de capacidad, que se refiere a la habilidad de una empresa para desarrollar o llevar a cabo una actividad concreta e implica una combinación de recursos y pautas o rutinas organizativas.
Las capacidades pueden ser desde relativamente simples, como contratar un empleado o solicitar un préstamo, hasta complejas o muy complejas, como llevar a cabo un proyecto de I+D o un proyecto de fusión entre empresas. La segunda etapa consiste en evaluar los recursos y capacidades. No es suficiente con disponer de recursos o capacidades para disfrutar de una ventaja competitiva. Además, es necesario que sean valiosos en el sentido de ser relativamente diferentes y mejores que los de los competidores, y relativamente inmóviles o apropiables para que la ventaja competitiva pueda ser sostenida en el tiempo. Para ello se aplican una serie de criterios orientados a la creación, el mantenimiento y la apropiación de la ventaja competitiva. Respecto a la creación surgen dos: la escasez, es decir, que no esté a disposición de todos los competidores, y la relevancia, que implica que esté relacionado con alguno de los factores claves de éxito de la industria en la que la empresa se desempeña. Para el mantenimiento de la ventaja competitiva en el tiempo aparecen 5 criterios: durabilidad, que tiene que ver con el mantenimiento de su potencial en el tiempo; transferibilidad, relativo a la existencia o no de mercado; imitabilidad, que está referido a la posibilidad de réplica o copia; sustituibilidad, la existencia o no de otros recursos alternativos; y por último, complementariedad, cuando su valor conjunto es superior al que tendrían por separado. Por último, la apropiación de las rentas de la ventaja competitiva viene dado por el grado en el cual están definidos los derechos de propiedad sobre los recursos y capacidades poseídos. Mientras que los derechos de propiedad sobre los recursos tangibles están claramente definidos, para muchos intangibles, como el personal, la reputación, la cultura, la fidelidad de clientes, etc., no pueden definirse estos derechos porque su propia naturaleza lo impide. Particularmente interesante es el caso de los recursos humanos, sobre los que la empresa no puede establecer derechos de propiedad, ya que el propietario de las aptitudes y actitudes de un trabajador es el mismo. Una forma de asegurar que los individuos ponen sus habilidades al servicio de la empresa es mediante los correspondientes contratos de trabajo. La tercera etapa del análisis de recursos y capacidades hace referencia a su gestión, lo cual implica 2 tareas esenciales: cómo mejorar la dotación actual, que incluye las alternativas para desarrollar internamente nuevos recursos, mejorar los existentes o conseguir nuevos recursos del exterior. Segundo, cómo explotar estratégicamente mejor los recursos y capacidades de que dispone, que está relacionado tanto con la utilización interna mediante su aplicación, bien sea a la estrategia competitiva o a la estrategia corporativa, como con la propia comercialización externa a otros agentes económicos. En resumen, a través de estas 3 fases de identificación, evaluación y gestión de los recursos y capacidades, las empresas tienen a su disposición una potente metodología de análisis interno, capaz de poner de manifiesto las principales fortalezas y debilidades con las que afrontar el diseño de futuras estrategias, tanto competitivas como corporativas. Ok. Dejo de compartir y vuelvo nuevamente a la presentación. Listo. Karen y Miller, ¿es más claro el concepto de lo que es recursos y capacidades? Sí, señor, claro. Ok, ¿qué les pareció el video y cómo desarrolla la teoría? Lo explica muy bien, de una manera muy simple, muy clara. Ok, entonces como lo vemos acá en la diapositiva, para retomar un par de minutos y digamos teóricamente, y luego ya miramos un ejemplo con una matriz de recursos y capacidades, que digamos eso es como lo importante del curso, lo práctico, que puedan elaborar esa matriz de recursos y capacidades para cada uno de sus emprendimientos. Entonces voy a tocar un par de conceptos, a retomar un par de conceptos que veíamos en el video y luego vemos el ejemplo. Entonces,
como lo apreciamos aquí, este es el resumen de toda la teoría de recursos y capacidades. Entonces quiero que toquemos algunos conceptos que nos mencionaban en el video para luego sí poder entrar a mirar el ejercicio práctico y un ejemplo de cómo hacer una teoría de recursos y capacidades, cómo hacer un inventario de recursos y capacidades. ¿Listos? Entonces, un par de conceptos. Estrategia. ¿Me quieres ayudar a leer, Karen? ¿Qué es una estrategia? Conjunto de compromisos y acciones integrados y coordinados, diseñados para explotar las competencias centrales y lograr una ventaja competitiva. Ok. ¿Nos queda claro qué son las competencias centrales? Sí, señor. No, ¿Qué o sea, entiendes por sí, competencias centrales, Milo? Y luego lo tomamos con Karen. Tiene problemas Milo con él. con micrófono. Ok, bueno, sigamos mirando y ya vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, Karen, qué son las competencias centrales. ¿Listo? Entonces, bueno, nos queda claro el concepto de competencia, de estrategia, ¿de Sí. acuerdo? Ujú. Luego nos habla de ventaja competitiva y competitividad estratégica, que son los dos conceptos. Entonces, ¿qué es la ventaja competitiva? La capacidad que tiene una empresa para registrar un desempeño superior al de sus rivales. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno, las empresas pueden tener tres opciones, ¿cierto? Que estén registrando rendimiento promedio al de sus competidores, o sea, que esté generando más utilidad, que sea más rentable que sus competidores, que esté generando lo mismo que los competidores, ¿cierto? Y que esté por debajo de lo que generan los competidores. Entonces, en ese caso, digamos que no sería competitiva. En el primero y segundo caso puede mantenerse en el mercado, pero ya en el último caso, donde no está generando una ventaja competitiva, porque obtiene rendimientos por debajo a los de la competencia, pues desaparecería del mercado. ¿De acuerdo? Ahora, nos dice que una compañía alcanza la competitividad estratégica cuando formula una estrategia que crea valor y la implementa con éxito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sus emprendimientos, ¿cierto? Deben alcanzar una competitividad estratégica que les permita generar ventaja competitiva para obtener rendimientos superiores al promedio de la industria. Y si yo tengo rendimientos superiores a los de la industria, es porque tengo una serie de recursos y capacidades que me diferencian, y muchas de estas capacidades que yo estoy desarrollando son difíciles de imitar, son costosas, entonces terminan convirtiéndose en unas competencias centrales. Y es lo que logro y es lo que hace que mi emprendimiento se mantenga en el mercado y pueda competir con otros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos hablan de rendimiento promedio. Ya hablamos del rendimiento promedio en el mejor de los casos. Entonces, el rendimiento promedio se entiende como una cantidad de beneficios equivalentes a la que el inversionista espera obtener de otras inversiones que representan un grado similar de riesgo. A largo plazo, la incapacidad para obtener al menos un rendimiento promedio llevará a la empresa al fracaso, ya que si esto sucede, los inversionistas retiran su dinero. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando yo invierto unos recursos, y en el caso de ustedes como emprendedores, ustedes están invirtiendo unos recursos. Si ustedes no tienen unos recursos como mínimo promedio a lo que obtendrían en otros negocios, pues simplemente dejarían de invertir en ese emprendimiento y serían a los otros. Un ejemplo tan sencillo es como si ustedes tienen unos recursos y los colocan en el banco y el banco les paga una tasa de interés X, y ustedes dicen, voy a montar un emprendimiento con esos mismos recursos. Y resulta que la tasa de interés, ¿cierto? O la rentabilidad que usted obtiene por ese emprendimiento es igual a la que obtiene en el banco. Entonces, ¿usted con cuál de las dos opciones se queda? ¿Con el banco? Porque no tengo que hacer nada, mi riesgo es bajo y el dinero está seguro.
mientras que con el emprendimiento estoy asumiendo un riesgo y tengo que generar un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un rendimiento promedio, un rendimiento superior al promedio, es cuando digo, ok, yo me quedo con el emprendimiento porque me está generando más rentabilidad que en otros proyectos, llámese banco o llámese otros emprendimientos. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro hasta el momento? Sí. Entonces luego nos hablan de, entonces ya miramos rendimientos promedio. Luego vamos a mirar rendimientos superiores al promedio. Entonces, se refiere a los rendimientos que exceden al monto que un inversionista espera obtener de otras inversiones que entrañan un riesgo equiparable, lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Si a mí me genera más rentabilidad un emprendimiento que tener el recurso en el banco, así asuma un mayor riesgo, entonces voy a obtener rendimientos superiores al promedio. Ok, ahora, para yo poder, teniendo yo claro que yo puedo tener rendimientos promedio, rendimientos superiores o rendimientos inferiores al promedio, en cuyo caso el emprendimiento no es viable, yo para poder implementar y poder ejecutar este emprendimiento necesito una serie de recursos, que era lo que nos explicaba el video. Entonces, esos recursos son los insumos a las materias primas que forman parte del proceso de producción de una empresa, pero también si estamos hablando de una empresa de servicios que forman parte de prestación del servicio. Entonces, yo cuando estoy prestando un servicio, si bien es cierto, no utilizo materias primas, sí utilizo algunos insumos que requiero para poder prestar el servicio. Entonces, esto aplica tanto para un emprendimiento de un servicio como para un emprendimiento de un bien tangible. Entonces, esos insumos que forman parte del proceso de producción de una empresa, como son los bienes de capital, ¿cierto? Las habilidades de los empleados, lo que nos decía, lo que nos mencionaba el video, donde yo puedo acceder a las habilidades de esos empleados a través de un contrato laboral y pagando un salario, pero no tengo exclusividad sobre ellos, en el sentido que son del empleado y que cuando se vayan el empleado simplemente dejo de tenerlos, ¿de acuerdo? Que son esas habilidades de los empleados, que son mucho más importantes que los mismos recursos. Yo puedo tener computadores, puedo tener escritorios, puedo tener maquinaria, puedo tener equipo, pero si no tengo quien los opere, si no tengo un recurso, un talento humano, pues simplemente no me está sirviendo para nada esos recursos, ¿cierto? Otros recursos son las patentes, es decir, si mi emprendimiento tiene un grado de innovación alto y yo generé un invento, ¿cierto? Generé un producto que es susceptible de ser protegido por la propiedad intelectual, por propiedad industrial, para que no sea copiado y no sea falsificado por otros. Entonces, eso es un recurso valioso, una patente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la patente me garantiza a mí que yo soy el único que puedo explotar ese producto, ¿sí? O si yo puedo vender la patente, pues voy a obtener unos recursos. Entonces, por eso las patentes son consideradas recursos. Así como, por ejemplo, también lo podría ser un registro sanitario INVIMA. Entonces, si, por ejemplo, yo soy una fábrica de alimentos y requiero un registro sanitario para poder comercializar mis productos con terceros, el obtener ese registro sanitario INVIMA me significa tener unos recursos, me significa cumplir con una normatividad, con una planta de producción, con un talento humano mínimo que me pide. Entonces, si yo quisiera después vender ese registro INVIMA, pues eso me genera recursos. ¿Cierto? Las finanzas, estamos hablando entonces obviamente del dinero y del manejo del dinero y los gerentes talentosos, ¿cierto? Que en este caso serían ustedes como emprendedores. Entonces ahí estamos hablando de los diferentes tipos de recursos. ¿Listo? Entonces, el tema de recursos, digamos que no tiene mayor dificultad en la comprensión. Luego viene el conjunto de capacidad, ¿sí? Que es donde de pronto ya nos genera dificultad. Entonces, ¿qué es la capacidad? Es un conjunto de recursos. O sea, cuando yo sumo un conjunto de recursos, obtengo una capacidad. Entonces, cuando yo al empleado le entrego un computador, le entrego un celular, ese empleado ya tiene unas capacidades para poder, por ejemplo, generar unas negociaciones, generar unos contratos comerciales. ¿Sí? Entonces, un conjunto de recursos, ¿cierto?, que pueden desempeñar
una tarea, una actividad de forma integral. Entonces, con el tiempo, las capacidades van evolucionando. Es decir, van mejorando, van obteniendo rendimientos superiores promedios. O sea, cuando usted contrata a un empleado para hacer un proceso productivo, digamos que en la primera etapa puede que sea un proceso de aprendizaje, pero en la medida en que va pasando el tiempo, sus capacidades van evolucionando, se va haciendo mejor para hacer ese proceso productivo. Entonces ahí es cuando yo estoy hablando de capacidades, que con un conjunto de recursos yo tengo capacidades y las capacidades en el tiempo van evolucionando y nos van ayudando a obtener rendimientos superiores al promedio, que es lo que finalmente yo quiero obtener para generar una ventaja competitiva y que mi emprendimiento se mantenga en el mercado. Luego el otro concepto que me habla es de competencias centrales. Entonces me dice que las competencias centrales, y esto es lo más importante, son las capacidades y recursos que dan origen a la ventaja competitiva de una empresa frente a sus rivales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Karen, tú me mencionabas del tema artesanal. ¿Sí? Yo desarrollo una competencia central cuando, por ejemplo, yo como operario elaboro una artesanía a partir de unos recursos y unas capacidades que tengo, y esa competencia central hace que me dan una ventaja competitiva frente a otros rivales. ¿Por qué razón? Porque no hay otra persona, digamos, que tenga esa técnica y esos conocimientos para yo elaborar esa artesanía. Entonces ahí estoy obteniendo competencias centrales. Entonces mire cómo van sumando. O sea, tengo los recursos, cuando utilizo varios recursos y esos recursos me sirven para desempeñar una tarea o una actividad de una forma integral, genero una capacidad. Esa capacidad, con el transcurso del tiempo, se va perfeccionando, se va mejorando y me ayuda a obtener rendimientos superiores al promedio. Y cuando esas capacidades y recursos dan origen a una ventaja competitiva, que ya tenemos claro que es una ventaja competitiva, entonces estoy desarrollando una competencia central. Entonces, ustedes en sus emprendimientos, ¿qué es lo que tienen que desarrollar para obtener ventajas competitivas? Claro. ¿Qué tendría que desarrollar? En mi caso, si me siento mucho en una persona, pues la persona podría irse. Competencias centrales, ¿cierto? Sí, porque si me siento en la persona como tal, se podría ir y se va con la competencia. Entonces, tocaría entre el mismo negocio crear esa, digamos, estrategia por ejemplo, alguna estrategia de venta o de información diferente que podamos replicarla más adelante, que se convierta en esa competencia central. Ok, listo, Miller. Entonces, esas competencias centrales son las que finalmente tendría que empezar a desarrollar y a generar para poder obtener una ventaja competitiva, ¿correcto? Porque Miller tiene dificultades con el... Sí, señor. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, ahora, nuevamente, tengo mis recursos. Tengo unos recursos que son tangibles e intangibles. ¿Sí? Está clarísimo. Igual ahorita recordamos cuáles son el concepto de recursos tangibles e intangibles, pero pues los tangibles son los físicos, los que yo puedo ver, puedo palpar, y los intangibles no, que son esas habilidades o esas patentes, por ejemplo. Cuando yo agrupo una serie de recursos, tanto tangibles como intangibles, y empiezo a desarrollar una actividad, eso genera una capacidad. Cuando esos recursos y esas capacidades me generan una ventaja competitiva, que es lo que yo tengo que buscar. Ustedes tienen que buscar que combinando sus recursos y sus capacidades generen ventajas, generen competencias centrales, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener ventaja competitiva. Entonces, por eso es que aquí vemos, yo necesito descubrir cuáles son mis competencias centrales. O sea, ustedes en sus emprendimientos tienen unas competencias centrales que se originan a partir de las capacidades y de los recursos. Entonces, cuando yo descubro cuáles son las competencias centrales de mi emprendimiento, eso me genera una ventaja competitiva y finalmente me genera una competitividad estratégica. Entonces, aquí más adelante vemos que hay 4 criterios para descubrir mis competencias centrales, que es lo que vamos a mirar.
Las compañías que gozan de una ventaja competitiva crean más valor para los clientes que sus competidores. Cuanto más fuertes sean las competencias centrales de sus compañías, más grande será el valor que crean para sus clientes. Entonces, si nosotros vemos, hay compañías que tienen ventajas competitivas porque tienen unas capacidades y unas competencias centrales únicas, que no lo pueden hacer otros, que son difíciles de imitar. Y eso es lo que logra que se mantenga en el mercado. Entonces, ya sabemos que los recursos se definen como insumos, procesos de producción, tangibles y otros que sean intangibles. Ahora, los recursos tangibles, ¿cuáles son? Maquinaria de producción, fábricas, instalaciones de infraestructura, centros de distribución. Esos son algunos ejemplos de recursos tangibles. Y aquí vemos que los recursos tangibles se dividen en recursos financieros, como por ejemplo la capacidad de endeudamiento que tiene la compañía. Entonces mire que recursos financieros no solamente es el dinero que yo tengo, el efectivo o el flujo de caja, sino qué capacidad tiene mi compañía para endeudarse, ¿cierto? O qué capacidad tiene mi compañía para generar fondos por medio de sus operaciones, es decir, a través de venta. Hay otro tipo de recursos, que son los recursos organizacionales que mencionaba Karen. Entonces, esos recursos organizacionales, por ejemplo, hablamos de la estructura. ¿Qué tan organizado estoy? Si tengo un organigrama con unos cargos, con unos puestos de trabajo, tengo claro cuáles son los perfiles de esos puestos de trabajo, cuáles son las capacidades que requiere ese recurso humano y tengo un perfil de cargo, ¿cierto? Tengo unos recursos físicos que hace referencia a todo el tema de planta, equipamiento, a instalaciones, a inventarios, pero también a escritorios, ¿cierto? A muebles, eso me está hablando de recursos físicos. Recursos tecnológicos relacionados como, por ejemplo, derechos de autor. Entonces hablamos en derechos de autor, por ejemplo, si yo desarrollo software, si escribo libros, canciones, músicas de teatro, ¿cierto? Patentes, si tengo invenciones. Entonces la patente, ¿qué es? La patente es un derecho que me da el Estado para yo explotar comercialmente un invento y que no lo pueda hacer un tercero y que me protege durante 20 años, ¿cierto? Entonces eso es una patente y que hace que no me puedan copiar. Marcas registradas, entonces hablamos cuando yo comienzo a desarrollar una marca, a posicionarla y me genera reconocimiento y por ser solo marca, la gente empieza a comprarme y está dispuesta a pagarme más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de la marca Coca-Cola o de la marca Pepsi o de la marca Postobot. Es la sola marca ya empieza a vender porque a través del tiempo ha generado un posicionamiento, ha generado una recordación y ha generado marca. Y esa marca yo la registro de tal manera que si mañana quieren montar una fábrica de gaseosa con los mismos sabores, con los mismos colores, con las mismas botellas, no le puedan colocar mi nombre porque está protegido. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos hay que mirar su emprendimiento si es susceptible de hacer un registro de marca, que era lo que nos estaban compartiendo ahí al WhatsApp, ¿cierto? Que eso lo maneja la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que tiene un costo, hacen unas asesorías, pero entonces yo protejo. No sé si ustedes recuerdan este asadero de pollo surtidora de aves de la 22. ¿Sí lo han visto? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos empezaron, o sea, cuando arrancó todo este tema, ellos tenían un punto de venta en el centro, en la 22 aquí en Bogotá, y después montaron otro punto en el 7 de agosto, y hacían, digamos, la forma como asaban el pollo, era muy rico, era diferente a todos los demás sitios donde uno comía pollo. Ellos cometieron el error de que no hicieron un registro de marca, o sea, para proteger el nombre surtidora de aves y el logo, y que la gente supiera que ellos eran los originales. Entonces uno empezó a encontrar que en cada esquina de barrio había una surtidora de aves de la 22. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprovecharon esa marca que había desarrollado el original para hacerle creer al consumidor que eran los mismos. Entonces, como no registraron la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
pues copiaron el logo, copiaron todo y empezaron a hacer uso fraudulento de la marca. Y obviamente eso, ¿qué hizo? Que le quitara ventas porque lo relacionaban con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante el tema de marcas registradas. Y secretos comerciales hace referencia, como su nombre lo indica, a secretos que tiene la compañía y que son los que les generan una ventaja competitiva. Yo les pregunto, ¿alguno de nosotros sabemos cuál es la fórmula para preparar la Coca-Cola? No, señor. Ok, o nosotros sabemos la fórmula del chocorramo, la No. cubierta del chocorramo. Entonces, ¿qué pasa? Estos son secretos comerciales, no son patentables porque no cumplen las condiciones para ser patentables, ¿sí? Ahora, si fueran patentables, a los 20 años se libera la patente y entonces ya los puede comercializar cualquiera, que es lo que pasa muchas veces con los medicamentos. O sea, los medicamentos tienen una protección por ciertos años, después se tiene que liberar la patente, o sea, la molécula, y entonces cualquiera empresa puede comercializar un medicamento genérico. Entonces, en el caso de los secretos comerciales, la ventaja competitiva la da mientras la compañía mantenga su secreto comercial. Entonces, en este caso, mientras Coca-Cola mantenga su secreto de cómo es la fórmula de la Coca-Cola, mientras Chocorramo mantenga mantenga el secreto comercial de cómo hacer su cubierta de Chocorramo, porque uno encuentra muchos chocorramos, entre comillas, como el de Bimbo y el de otras compañías, pero realmente la cubierta no es la misma, ¿cierto? Son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, esos secretos comerciales son recursos tecnológicos. O, por ejemplo, en un restaurante, la forma como se prepara el ajiaco, la forma como se prepara un tamal, como se prepara una lechona. Esos son secretos comerciales porque no solamente es tener los ingredientes, sino la forma como se prepara, la mezcla, el tiempo de cocción, el tipo de olla, etcétera, etcétera. Entonces, clarísimo lo que son esos recursos tangibles. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cuáles son los recursos intangibles? Que de hecho son los más importantes. Son activos que tienen raíces profundas en las historias de la compañía y que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Como los recursos intangibles están entrelazados con las rutinas, es decir, con el día a día, con lo que yo voy haciendo, difícilmente se puede analizar o se puede imitar. Entonces, el conocimiento, por ejemplo, es un recurso intangible, ¿cierto? La confianza entre administradores y empleados, las capacidades administrativas, o sea, la capacidad de gestionar, las rutinas organizacionales, o sea, el equipo, la forma como la gente trabaja en equipo, las capacidades científicas, o sea, la capacidad que tenga la persona para generar ciencia, generar conocimiento, para innovar, para crear nuevas cosas, el nombre de la marca, ¿cierto? La fama de la compañía y su modo de interactuar con las personas, o sea, como los empleados, los clientes, así como la cultura organizacional, son recursos intangibles. Entonces, por ejemplo, uno escucha que hay compañías que dicen, oiga, en esta compañía es genial el ambiente de trabajo. ¿Sí? Trabajar es muy, muy bueno en esta compañía porque la cultura organizacional, la forma como se trabaja, la forma como interactúa, las relaciones personales y laborales que se dan entre los clientes y los empleados, no se dan en otro sitio. Entonces, esos son recursos intangibles, ¿cierto? Entonces, de hecho, muchas veces cuando las compañías requieren contratar un talento humano especializado, y ese talento humano especializado es escaso, entonces digamos que ese talento humano especializado escaso le puede dar el lujo de decir, con esta compañía no trabajo porque no me siento cómodo con su clima organizacional y me voy para otra. Entonces mire cómo ese recurso intangible puede ser importante para yo atraer el mejor talento humano para mi compañía. ¿Sí? Por ejemplo, un desarrollador, estamos hablando de una aplicación. Entonces a eso hace referencia a los recursos tangibles. Ahora, los recursos intangibles, en comparación con los tangibles, son una fuente más grande de capacidades. Es decir, ¿por qué razón? Porque es que finalmente, digamos, si yo soy una fábrica de empanadas, todas las fábricas de empanadas pueden comprar la misma máquina, ¿cierto?
la misma tecnología. O sea, yo puedo comprar la misma máquina, pero ¿qué es lo que me puede dar a mí las capacidades y la capacidad y la ventaja competitiva? Que la persona o el operario que utiliza la máquina, que a partir de las materias primas que yo le doy para hacer la empanada, hace una mezcla y lo hace de tal manera que esa empanada tiene un sabor o tiene una sazón que no tiene las otras empanadas, a pesar de que utilizan la misma máquina y puede ser que las mismas materias primas. Eso me da a mí una ventaja competitiva. Y de hecho en la comida la ventaja competitiva la hace el sabor, la preparación. Sí, porque finalmente, exacto, la receta y la forma como se prepara la receta, porque es que finalmente, digamos, un ajiaco en cualquier parte de Bogotá en teoría se prepara de la misma forma y con los mismos ingredientes. Pero lo que hace que la diferencia es quién lo prepara, ¿sí? Porque tiene esas habilidades y esas capacidades. Eso es lo que me refería yo, en cierta manera, que luego esa competencia se queda en la persona, que de alguna manera hay que materializarla para que se quede en la empresa. Entonces, de hecho, el éxito de la compañía depende más de sus capacidades intelectuales y de sistemas que de sus propios activos físicos, ¿de acuerdo? Sí, eso, digamos, eso ya nos está quedando más claro el concepto de competencias y capacidades centrales. Sí. Karen y Miller, ¿sí? Sí. Señor. Ok, ahora, ¿cuál es la gran dificultad? Que los recursos intangibles, como yo no los estoy viendo, ¿cierto? Son más difíciles de comprender, de comprar, de imitar o de sustituir, ¿cierto? Entonces es ahí donde yo tengo que desarrollar mi ventaja competitiva, a partir de mis recursos intangibles. Pero para eso yo tengo que primero hacer un inventario de recursos para saber cuáles son esos recursos. Entonces eso sucede como, por ejemplo, nuevamente en el tema de la cocina. El chef es el que finalmente le da la ventaja competitiva al restaurante. Sí, si ustedes piensan en restaurantes de alto nivel, pues el chef, que es el que dirige, que es el que conoce la forma como se prepara, los ingredientes, es el que da la ventaja competitiva y es el que le da el sabor y el que hace que una persona quiera quedarse allá o no quiera quedarse allá. Pero, o por ejemplo el gerente, ¿sí? La forma como gestiona, la forma como consigue recursos, la forma como consigue negocios, es lo que le da la ventaja competitiva a las compañías. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de recursos humanos: conocimiento, confianza, habilidades y capacidad para colaborar con otros. Y yo les pregunto, muchas veces uno puede tener un recurso, un talento humano que es supremamente calificado, o sea, que no tiene uno queja de su trabajo, pero tiene dificultad para relacionarse con las otras personas. Entonces, ¿será que ese es un recurso a la larga valioso para mi compañía o no? No, no se puede sostener. Exacto, y eso lo encuentra uno en el mercado, ¿cierto? Ahora, otro recurso intangible súper importante es innovación. Uno encuentra empleados que simplemente hacen lo que tienen que hacer y no van más allá, ¿cierto? Pero también uno encuentra colaboradores que están generando nuevas ideas para nuevas problemáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que en algún momento las compañías de crema dental estaban buscando la forma o la estrategia para que hubiese un mayor consumo de crema dental. Y empezaron pues, a trabajar una cantidad de actividades que generaran publicidad, que empezara a indicar que cepillarse 3 veces al día, etcétera, etcétera. Y uno de los empleados dijo, pues podría ser mucho más fácil si ampliamos la abertura por donde sale la crema dental. Y eso, de una forma involuntaria, va a hacer que haya un mayor consumo de crema dental. Entonces, mire que son recursos de innovación, ideas, capacidades científicas y capacidades para innovar que pueden marcar la diferencia en una compañía, ¿cierto? Mejorar un proceso, mejorar el tiempo, los tiempos de entrega, maximizar el uso del espacio, por ejemplo, en una bodega. Todos esos son recursos intangibles. Y recursos de la buena reputación. El nombre de la marca, ya lo mencionábamos, ¿cierto? La percepción de calidad, la durabilidad y la confiabilidad del producto. Hay sitios donde uno dice, yo compro allá porque siempre el producto me sale en buenas condiciones,
porque si por cualquier motivo el producto presenta una falla, me dan garantía y me lo cambian, ¿cierto? Entonces, esos recursos de buena reputación son recursos intangibles. Entonces, mire que estos recursos intangibles finalmente son más importantes que los recursos tangibles. No quiere decir que no sean imprescindibles, porque obviamente si yo tengo los recursos intangibles, pero no tengo los recursos tangibles, pues no voy a poder desarrollar mi objeto social como emprendimiento y no pueda generar capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las capacidades? Existen cuando los recursos han sido integrados a propósito con el fin de desempeñar una o varias tareas específicas. Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas? Selección de recursos humanos, todo el tema de mercadeo, de los productos, de actividades de investigación, de desarrollo. Entonces, las capacidades son fundamentales para crear ventajas competitivas. Sí, eso es importantísimo que lo tengamos claro. Las capacidades son fundamentales para crear ventajas competitivas y con frecuencia están basadas en el desarrollo, la transmisión y el intercambio de información y de conocimiento por medio del capital humano de la empresa. O sea, realmente lo que hace que una empresa genere una ventaja competitiva es ese intercambio de información, es ese conocimiento por medio del capital humano. Las capacidades, entonces obviamente eso que hace que las capacidades suelen evolucionar y mejorar y desarrollarse con el transcurso del tiempo. Entonces, la base de muchas capacidades radica en habilidades y el conocimiento único de los empleados de la empresa y con frecuencia en su experiencia que funciona. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos un operario o una persona que lleva mucho tiempo desarrollando una actividad productiva al interior o un proceso, no necesariamente puede ser productivo, y al cabo de 5 o 10 años la persona se va y tengo que volver a contratar a otra persona? ¿Perdí capacidades o no las perdí? Sí, porque hay que entrenar nuevamente a otra persona y primero integrarla y luego entrenarla pues y desarrollarla para que lograr el nivel de desempeño que se tenía con la anterior. Exactamente, entonces por eso es fundamental todo el tema de recursos y capacidad. Entonces aquí hay unos ejemplos de capacidades que nos va a ayudar a entender más el concepto. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de Walmart, ¿cierto? Walmart es la mayor cadena minorista de Estados Unidos, como decir aquí un D1 o un Justo y Bueno. Entonces, ellos han desarrollado unas capacidades en el tema de distribución, o sea, utilización efectiva de técnicas para administrar la logística. Entonces, obviamente, eso les da una ventaja competitiva, el hecho de poder surtir los establecimientos de una manera oportuna y a bajos costos, ¿cierto? Porque tienen una ventaja competitiva en ¿qué? Una capacidad en distribución. Aquí nos habla de Microsoft y Dell, nos habla en cuanto a motivación, atribución de facultades y retención de empleados. Entonces son compañías que tienen una baja rotación, entonces eso les genera una ventaja competitiva. ¿Sí? Y aquí vemos diferentes ejemplos de cómo cada una de estas compañías han desarrollado capacidades, ¿cierto? Que les han permitido generar competencias centrales y desarrollar ventaja competitiva. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en sus emprendimientos. Primero hacer un inventario de recursos y luego generar capacidades y competencias centrales para obtener una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué son las competencias centrales? Son las capacidades que sirven a una empresa como fuente de ventaja competitiva frente a sus rivales. Es lo que me va a diferenciar. No solamente es la oferta de valor, recuerden lo que vieron en incubación. No solamente es que yo tenga una oferta de valor, sino que tengo unas competencias centrales. Entonces, las competencias centrales distinguen a una empresa en términos de competencia y reflejan su personalidad. Van surgiendo con el transcurso del tiempo, en la medida en que yo me voy desarrollando. A medida que la organización avanza en el proceso de acumulación de diversos recursos y capacidades, se aprende a aplicarlos. Como capacidad para emprender acciones, competencias centrales son las joyas de la corona de una empresa. O sea, dentro de esas competencias, las que son fundamentales, las que generan ventaja competitiva, son las competencias centrales. Es decir, las actividades que están desempeñando especialmente bien en comparación con sus competidores. Es decir, aquello que usted hace mejor que su competidor y es lo que hace que obtenga una ventaja competitiva.
Entonces, no todos los recursos y las capacidades de una empresa son activos estratégicos, ¿cierto? Ya lo dijimos. No porque yo tenga máquinas, porque tenga equipo y porque tenga computadores, eso significa que son activos estratégicos, ¿cierto? Es decir, activos que tienen un valor para la competencia y potencial para servir como una fuente de ventaja competitiva. Entonces, por eso es importante que yo haga un inventario de mis recursos. Entonces, esta es la parte importante y luego nos vamos al ejemplo. Las empresas, ¿cierto?, recurren a dos instrumentos para identificar y construir sus competencias centrales, ¿cierto? Entonces, el primero está compuesto por 4 criterios específicos de la ventaja competitiva. Es decir, las capacidades que cumplan con estos 4 criterios que vamos a ver, ¿cierto?, nos va a permitir identificar si es una competencia central, si es una ventaja competitiva, ¿cierto? Y el segundo instrumento para construir competencias centrales es el análisis de la cadena de valor. ¿Han visto algo de la cadena de valor en los diferentes módulos? Sí, sí, señor. Hemos visto parte de la cadena de valor, pero no sé cómo el concepto. Ok, entonces, el concepto de cadena de valor, ¿qué es? La cadena de valor, imaginemos una serie de eslabones, ¿cierto? Y cada eslabón hace referencia a un proceso, a una actividad. Entonces, cuando yo analizo mi cadena de valor, yo puedo encontrar que algunas actividades me aportan más valor que otras. Sí, entonces yo puedo decidir especializarme en aquellas actividades en las que yo soy muy bueno, en las cuales yo aporto valor, y las otras actividades de pronto las puedo tercerizar, las puedo subcontratar. Entonces, el ejemplo es, si yo fabrico ropa, si yo confecciono ropa y la comercializo y la distribuyo, yo en dado determinado momento, haciendo un análisis de la cadena de valor, puedo definir si yo mismo fabrico la ropa, yo mismo compro la maquinaria, contrato el recurso humano, corto, diseño, o por el contrario, si contrato un tercero, un outsourcing, donde yo le llevo la ropa cortada, ya diseñada, y él me la confecciona. Y me sale más económico y lo hace mucho mejor que lo hago yo. Entonces, de hecho, eso se hace mucho, por ejemplo, en los zapatos. Hay marcas de zapatos que el zapato lo maquilan, o sea, lo hace un tercero, y ellos son muy buenos en el tema de marca y en el tema de mercadeo y se dedican a eso. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas en que yo puedo hacer para construir una competencia central. Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios de la ventaja competitiva? Buenos días, Plinio. Disculpa, tengo una duda. Sí, dime. Gracias, Plinio. Mira, respecto a la parte de la competitividad y a la cadena de valor, yo he estado tratando de tercerizar uno de los procesos claves que tengo, que es el corte de piezas. Pero puntualmente lo que me he dado cuenta es que, aunque es una actividad muy sencilla, es de las que más valor agregado le genera al producto. Y estoy arriesgando lo que tú decías del know-how de la empresa, porque digamos que todo depende es precisamente de ese formato digital que contiene pues la información de los tamaños de las piezas y todo esto. Entonces, claro, yo pretendía tercerizar, digamos, ese proceso, porque realmente me consume tiempo, sobre todo eso, en algo que es muy operativo, pero me he estado dando cuenta que realmente lo que yo tengo que hacer es como comprar una máquina que lo haga mucho más rápido y no tercerizarlo para no arriesgar ese valor que le agrego al producto en manos de otros. No sé, ¿tú qué me recomiendes? Si eso está bien pensarlo así, o si más bien busco tercerizarlo, pero bajo determinadas condiciones, sino que obviamente definitivamente me doy cuenta que es muy fácil copiarlo, obviamente porque son archivos digitales, cualquiera lo puede copiar. Bueno, ok, sí, claro, digamos que hay cuando, y ahorita es lo que vamos a ver, pero adelantando. Plinio,
Antes de que le vayas a responder a Lina, buenos días, ¿cómo estás? Qué pena. Hola, Que te Malena, ¿cómo estás? interrumpa. Lo que pasa es que tengo exactamente la misma pregunta que Lina. Y entonces sí me gustaría que cuando lo vayas a responder también le agregues a, de pronto, qué estrategias puede uno usar cuando justamente en la cadena de valor es la actividad que es de más relevancia. Valor. Sí, que más le aporta valor y que obviamente es la base para que lo demás se dé. En mi caso, es la parte del sabor del pollo, que ese lo tenemos nosotros, lo adobamos en casa, pero también, al igual que Lina, yo estaba pensando en tercerizarlo. Entonces sí me gustaría que te despliegues en esa respuesta, por favor. Bueno, ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Uno tiene que hacer digamos, tiene que primero hacer la cadena de valor y dos, tienes que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Cierto? Costo-beneficio es, yo tengo dos opciones, o lo hago yo mismo, ¿cierto? O contrato a un tercero. ¿Qué puede suceder? Que si yo lo hago yo mismo, el costo-beneficio de pronto no me afecte porque no se hace ni suficiente número de unidades para compensar el tiempo, la maquinaria, el talento humano en que yo incurro, ¿cierto? O dos, yo lo puedo contratar con un tercero y empezar a contratarlo con un tercero. Yo lo que puedo hacer es que desarrollo, eso se llama desarrollar proveedores, es decir, cuando no hay quien lo haga, y me sale más económico o mejor costo-beneficio contratar a un tercero, digamos que yo puedo desarrollar un proveedor, lo puedo entrenar para que ese proveedor me preste esa función y me cobre, comience a hacer su propio negocio y de alguna forma me genere competencia a mí como emprendedor en lo que yo estoy haciendo. O que adicionalmente también me genere problemas de control de calidad, que es lo que es la situación que me mencionan. Entonces, cuando me generan problemas de control de calidad, tengo que hacer, digamos, una muy buena capacitación, desarrollar unas listas de chequeo para poder hacerle un control de calidad al producto cuando va a ser entregado. Y si no cumple con mi lista de chequeo, yo lo estoy devolviendo. Que es lo que sucede mucho, por ejemplo, en el sector de la confección. Entonces, en el sector de la confección entregan los cortes y luego cuando la persona o la empresa hace todo el proceso de armado, cumple la forma como está cosida la costura, si está en forma recta, el botón si lo colocó donde tenía que colocarlo, y si no comienzo a devolver hasta que me genere. Entonces, cuando yo tercerizo un producto, el tema del control de calidad es fundamental. ¿Por qué razón? Porque es que ya no está en mi poder el hacerle seguimiento al proceso de elaboración. Yo solamente le puedo hacer seguimiento al proceso final, ¿sí? Otra forma es que yo haga unos acuerdos con mi proveedor donde me permita hacerle auditorías y hacerle seguimientos en puntos claves que durante el desarrollo del proceso que yo considero que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando están cortando una pieza, el corte circular de una esquina de esta figura es fundamental y generalmente es ahí donde se cometen más errores. Entonces, si a mí el proveedor, si dentro de mi proceso de negociación con el proveedor, yo estipulo en el contrato que debe permitirme acceder a sus talleres y revisar ese proceso durante el momento y controlarlo, pues estoy generando unos controles previos y no al final. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo, o sea, yo tengo que mirar costo-beneficio, que es mejor, pero también tengo que mirar
porque si ese proceso es el que me da la ventaja competitiva, que es lo que vamos a ver, o sea, eso es valioso, eso es singular, es costoso y es difícil de imitar, pues entonces mejor lo desarrollo yo, así tenga que incurrir en un costo más alto, pero lo estoy protegiendo frente a dejarlo a un tercero. Entonces, a mí lo que me dice la cadena de valores, dedíquese a lo que usted realmente es bueno y es eficiente, y lo demás, entrégueselo a un tercero. Y es lo que sucede con el tema de los domicilios, ¿cierto? Entonces, yo elaboro un producto y contrato un domicilio, un tercero, para que me lo entregue. Pero, ¿qué puede pasar? Si ese tercero, ese domicilio, incumple, pues automáticamente me está dañando a mí como marca. ¿Sí, sí es claro? ¿Sí les responde eso la inquietud para Karen y Milena? Sí, a mí realmente me toca hacer como muy en detalle la parte de la cadena de valor, el desarrollo. Bueno, a mí sí me queda una duda. Igual ahorita te estaba escuchando entrecortado, no sé si todos o solamente era yo, entonces quizás lo respondiste y me perdí en Sí, está alguna de Y las si no lo repetimos. explicaciones. Sí, yo no sé si era yo solamente que puedo tener mala señal o se escuchaba entrecortado. No, estaba cortado. Sí, Está ok. entrecortado. Ok. Dime, Milena, entonces, ¿cuál es la Bueno, inquietud? o si de pronto lo dijiste y no te lo alcanzaste a escuchar. Cuando tú nos dices que podemos desarrollar el proveedor, que en mi caso sería ese, ¿verdad? Porque en estos momentos estoy en Sí, el paso 1 que lo estamos haciendo nosotros mismos, pero nos pasa lo que tú sí, dices. A veces es mucho la producción, entonces obviamente, pues uno, yo haciendo todo, se cansa la persona, ¿verdad? Entonces no es tan sí. fácil. La segunda que me parece súper, que es desarrollar un proveedor, porque exactamente no lo tenemos. Nosotros nos cansamos de buscar una persona, incluso buscamos en otras ciudades del país, buscamos en Barranquilla, Medellín, Bogotá, y no encontramos quien vendiera ya el pollo adobado. Todos venden pollo crudo, ya, sin adobar, o sea, sin hacerle nada. Entonces, al desarrollar un proveedor, creo que de pronto a Lina también le puede pasar lo mismo y es... tú desarrollas el proveedor, pero ¿cómo sería ese contrato? Porque tú le estás entregando a ese proveedor lo que dice Lina, tú le estás entregando el conocimiento, tú le estás entregando y le estás diciendo cómo se hace, ¿verdad? Y con todo, porque lo de nosotros es con gramaje exacto dependiendo la cantidad. Y ya tenemos una cantidad específica para que quede bien adobado, que no quede ni muy alto ni bajo en sal, por ejemplo. Entonces, no sé cómo uno se cura en salud a través de un contrato de confidencialidad, no sé cómo se haga eso, de que el día de mañana no te puedan vender tu fórmula. Porque, a diferencia de pronto de otras cadenas como Freebie, que debe tener su fórmula propia ya registrada, patentada, nosotros no, nosotros compramos un adobo que es de tipo comercial, que cualquiera lo puede comprar, pero digamos que nuestro aporte está en que llegamos al punto de saber exactamente cómo se debe adobar el pollo, porque no es que escogiste el pollo y le echaste no, cómo se debe hacer y qué cantidad debes usar para que no te quede ni por encima ni por debajo del sabor ideal. Entonces, digamos que tiene su conocimiento allí, su trabajo que ya hemos hecho durante todos estos meses, que nos ha costado y que hemos escuchado a los clientes y nos hemos retroalimentado de eso. Entonces, no sé si tú respondiste de esa parte. Ok, Milena, entonces, digamos, el tema, cuando tú mencionas el ejemplo de Friedman, digamos que ese tipo de fórmulas no son objeto de ser patentadas, sino que tú tienes que cuidarlo a través de un secreto comercial, que les sea como el ejemplo del chocorramo, ¿sí? De la cubierta de chocorramo, que no sabemos cómo es la mezcla del chocorramo, ni cómo se prepara. O el caso de la Coca-Cola, no conocemos la fórmula de cómo se prepara la Coca-Cola. Entonces, digamos, ese tipo de cosas no son objeto de propiedad industrial, sino que en la medida en que el empresario guarde el secreto industrial, pues le está generando una ventaja competitiva, ¿cierto? Ahora lo que tú mencionas con el tema del desarrollo de proveedores, evidentemente tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Generalmente la forma como se cubren son a través de contratos con acuerdos de confidencialidad, con temas de
exclusividad, con cláusulas penales, ¿cierto? Para proteger con quien hagas el proveedor, con quien hagas la negociación, pues es susceptible que... No estoy escuchando nada. No sé eso. Sí, es que está muy cortado. Sí, no entiendo, se entiende de a pedacitos. No sé qué pasa. Dame un segundo, miro acá. Si es que Vale. hoy no estoy en mi, entonces. Hoy no estoy. ¿Ahí me están escuchando? ¿Ahí me están escuchando en este momento? Sí, pero. Vamos a cambiar acá. Mile, mientras tanto, te cuento que cuando yo estuve trabajando en la industria de los alimentos, ellos lo que ¿Sí, me escucha mejor? Sí. Ellos lo que hacían para guardar la fórmula era que ellos cogían los paquetes de los ingredientes y ellos los reempaquetaban. Es decir, digamos que tú utilices sal, ajo, qué sé yo, pimienta y demás. Ellos, ante los ojos de los empleados, lo que hacían era reemvasarlos, por un lado, y por el otro, ellos hacían premezclas. Entonces, digamos, que tú tuvieras listo en un paquete ya, por ejemplo, pimienta con sal o ajo con pimienta, cosas así. Y lo otro que hacían también era que ya lo tenían prepesado, ¿sí? Entonces, lo único que se hacía era que al empleado se le decía, vea, usted va a echarle esta bolsita, tantas bolsitas de esto, tantas bolsitas de esto, tantas de estas otras bolsitas. Entonces, la persona realmente era muy difícil saber, primero, pues, qué era lo que tenía la bolsa, porque tenía premezclas, y segundo, las cantidades, ¿sí? Porque, bueno, claro, la persona podía coger la bolsa y pesarla, pero realmente ya es muy diferente cuando ellos mismos tienen que entrar a pesar a que tú ya le entregues eso como porcionado. Súper interesante. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Ok, ¿ahí me escuchas mejor? Sigue hablando para ver. Bueno, entonces, mira que, esa, por ejemplo, es una forma, trabajar premezclas, donde la persona no puede entrar a definir la cantidad que se ha mezclado y cuáles son los diferentes ingredientes de la mezcla. Sí, que era como te comentaba Lina. Sí, entonces, digamos, ese análisis, digamos, hay que hacerlo pues detalladamente en la cadena de valor y mirando cuáles son esas capacidades valiosas, singulares, costosas y difíciles de sustituir. Deme un segundito que me está generando aquí eco esto. Ya, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco mejor. Sí, mejor. Ok, listo, perfecto. Entonces, miremos esta última diapositiva y vamos al ejemplo. Entonces, ¿qué son capacidades valiosas, singulares, costosas de imitar e insustituibles? ¿Cierto? Esas son las competencias centrales. Entonces, las capacidades que no cumplan con estos 4 criterios que les acabo de mencionar, que sean valiosas, singulares, costosas, de imitar e insustituibles, no se consideran una competencia central. Aquí lo vamos a ver. En la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las capacidades valiosas? Entonces recuerden, para que una capacidad sea una competencia central es porque cumple estos 4 criterios. Si no cumple estos, si solamente cumple 3, 2 o un solo criterio, yo no lo puedo considerar como una capacidad central. Entonces, capacidades valiosas ayudan a la empresa a neutralizar amenazas
o aprovechar oportunidades. Esa es una capacidad valiosa. Que son capacidades singulares. No las poseen muchos más, o sea, no las tienen muchas personas, no las tienen muchas empresas. Sí, entonces esa es una capacidad singular. Capacidades costosas de imitar. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, una cultura organizacional, un nombre de marca, pues eso es difícil de imitar. Casa ambigua. Las causas y los usos de una competencia no están claros. ¿Qué quiere decir? Que eso que yo hago para los externos, como que no hay una claridad absoluta de qué es, de cómo es, pero para mí sí lo es, ¿cierto? Entonces eso genera una confusión hacia afuera. Y complejidad social. Las relaciones interpersonales, la confianza y la amistad entre gerentes, proveedores y clientes, pues esa es una capacidad costosa de imitar. Y insustituibles sin equivalente estratégico, o sea, que definitivamente no se pueden reemplazar por otro. Si no se pueden reemplazar por otro, y eso me convierte, o sea, cuando yo cumplo esos 4 criterios en esa capacidad, eso lo está volviendo una competencia central. Entonces, una ventaja competitiva sostenible solo se puede crear utilizando capacidades valiosas, singulares, costosas, de imitar e insustituibles. Y mira que el ejemplo clarísimo, como tú lo mencionas, es el del adobo del pollo. Es una capacidad valiosa, es singular. Puede que no sea costosa, pero digamos es costosa en el sentido que es difícil de imitar y no se puede reemplazar. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro el concepto? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, entonces aquí vemos un ejemplo, vemos una guía, más que un ejemplo, una guía. Entonces, cuando yo comienzo a hacer mi inventario de capacidad, entonces yo pedí, sí, dice, ¿el recurso o la capacidad son valiosas? No. ¿Son singulares? No. ¿La capacidad son costosas de imitar? No. ¿Son insustituibles? Entonces, mire que que obtengo una desventaja competitiva que me lleva a rendimientos inferiores al promedio. Esta diapositiva, digamos que para eso nos gastamos este buen tiempo para entender todos los demás conceptos, pero cuando yo entiendo todos los demás conceptos que acabamos de ver, puedo llegar a esto, que es lo que finalmente yo necesito identificar en mis recursos y capacidades. Entonces, mire que, por ejemplo... Discúlpame, Plinio, ¿será dime. que me puedes recordar a qué exactamente significa singular? Ok, me devuelvo. Aquí. Sí. Capacidades singulares. No las poseen muchos más. Es decir, no hay muchas otras empresas. Aunque hay varias empresas que tienen esa capacidad, pero no es el común denominador de todas las empresas. Hay unas pocas que las tienen. Entonces, eso me convierte en una capacidad singular. ¿Sí, sí es claro el ejemplo? ¿Sí es claro el concepto? Sí. O sea, las tienen algunos, pero no todas. Las tienen algunos, pero no todas. Obviamente, uno en la medida en que va conociendo la competencia, en que va conociendo la industria, en que va desarrollando, pueden entrar digamos, a identificar estas variables que estamos viendo. Sí, que es como acá cuando yo tengo, por ejemplo, mire que cuando mi recurso cumple las 4 condiciones que acabamos de ver, si vemos aquí la última, voy a utilizar aquí mi anotador, si vemos aquí la última línea, mire que cuando mi recurso cumple esas 4 condiciones, yo tengo una ventaja competitiva sostenible, ¿sí? ¿Y qué me permite? Obtener rendimientos superiores al promedio. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que ustedes tienen que buscar en sus emprendimientos, que obtengan esa ventaja sostenible cuando su capacidad cumple con estos 4 criterios. Mire que cuando el recurso o la capacidad no son costosas de imitar y el recurso o la capacidad son insustituibles, sí o no, entonces mire que obtengo rendimientos entre promedio y superior. O sea, estoy en la franja, estoy entre lo básico y lo superior. Pero
Cuando no cumple ninguna de las 4 condiciones, estoy en una desventaja competitiva y tengo rendimientos inferiores al promedio. O sea, estoy perdiendo, me van a sacar de la industria, tarde o temprano. Pero cuando tengo que mi recurso es valioso, que no son singular, que no es difícil de imitar y que el recurso es sustituible sí o no, estoy en la competencia. O sea, simplemente soy uno más del montón. Pero ante cualquier otra empresa que genere una ventaja competitiva, una competencia central, en ese momento me saca del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces una empresa viene vendiendo, aparece un nuevo competidor en el mercado con una de estas, con estos 4 recursos y muy rápidamente, si tú no haces nada, te saca del mercado, pues porque empieza a quitarte los clientes. ¿Sí es claro el concepto de los 4 criterios? Elena. Sí, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ya, claro que sí. Digamos, yo trabajo con papel y el papel que trabajo es de diferentes gramajes y colores. Si yo quiero ver ahí en mi ventaja competitiva, por ejemplo, ¿Sí? que sea singular, entonces, por ejemplo, no conseguirme el papel que venden en todos lados, sino, por ejemplo, papel reciclado con semillas ¿Sí? o algo así. Y en el ¿Sí? caso de insustituible, sería, por ejemplo, que le aplicara una tinta natural. Eso ya, exacto, eso ya obviamente le agrega muchísimo valor. ¿Sí? Se volvería pues una ventaja competitiva. Ahí la cuestión para mantenerme en ese rango y que realmente sea sostenible sería ya hacer lo que tú nos contabas de, ¿qué? Análisis costo-beneficio, ¿cierto? ¿Sí? De si vale la pena meterse uno a generar algo así y realmente ese costo extra que se agrega, ¿qué tanto beneficio económico genera, sí? ¿Qué tanto te aporta? Si es más de lo que aporta. O sea, si 1 más 1 te da 3, por decirlo de esa manera. Porque si no, Lina, Sí, perdón, profe, continúa. sí, dale. Porque si no, te va a dar una ventaja. Mira que aquí te da una ventaja competitiva temporal. ¿Por qué? Porque en el momento en que otro haga lo mismo, ¿qué es lo que sucede? O sea, en el mercado eso pasa. Uno, digamos que el que primero, como dicen popularmente, el que primero pega 2 veces, pero llega un momento razón. en que te alcanzan. Y entonces tú tienes que empezar a desarrollar otra ventaja y en la medida en que sea insustituible, en que sea difícil de imitar, en que sea singular y en que sea un recurso, una capacidad valiosa, eso va a ser más difícil que tu competencia lo logre imitar. Y eso es lo que te va a dar la ventaja competitiva sostenible, es decir, que te permanezcas en el tiempo. Cuando tú copias, eso te da una ventaja competitiva temporal o te da paridad en el tiempo. Pero si tú no desarrollas innovación, si tú no desarrollas ideas, no vas a desarrollar ventaja competitiva sostenible, que es lo que te permite permanecer en el tiempo. ¿Sí, sí es claro, Lina? Claro, claro. Muy bien, Listo. gracias. Ok, listo, adelante, Miller. Es que sí, gracias. Quería agregarle, Lina, el solo proceso de fabricación o de producción de tus aves, digamos, en la medida en que sea complejo, te va a dar ese valor competitivo, ¿cierto? Porque va a ser difícil de imitar, que ese es el valor que tienen las obras artísticas o algunas obras artesanales que son muy difíciles de replicar. Ok, O ese sería un valor pero inmaterial. Exacto. es un recurso intangible, claro. En Recurso esta, intangible. en esta tabla vemos un ejemplo. Entonces nos dice, por ejemplo, nos dice, reputación de productos de calidad, capacidad, ofrecer productos de calidad y proporcionar garantía. ¿La capacidad o el recurso es valioso? Sí. ¿Es raro? Que este raro es singular, digamos que es como el sinónimo. ¿Es raro? No. Otros lo pueden hacer. ¿Costoso de imitar? No. Otros lo pueden hacer. ¿Insustituible? No. Entonces mire que tengo una igualdad competitiva. Soy uno más. Miremos, por ejemplo, este caso, el servicio personalizado. ¿Es valioso? Sí. ¿Es raro? Podríamos decir que sí. En algunas industrias, en algunos casos, obtener servicio personalizado no es el servicio que uno dice, no es que aquí ofrecemos servicios, no, realmente un servicio personalizado, digamos que es raro.
Es caro de imitar, sí. Digamos, por ejemplo, uno lo ve en hoteles 5 estrellas, el servicio es una ventaja competitiva en los hoteles, porque digamos, todos los hoteles pueden tener excelentes suites, excelentes comunicaciones, muy buena infraestructura, muy buena ubicación. ¿Qué es lo que hace que realmente los diferencie? Pues ese servicio personalizado. Hay un caso que creo que son los hoteles Rich, si no estoy mal. Ellos son un caso de éxito y de estudio por el tema de su servicio. O sea, su servicio es difícil de imitar. También se ve mucho en algunas aerolíneas que hacen que sea difícil de imitar el servicio y eso les da una ventaja competitiva. Entonces, digamos que esto era lo que les quería mostrar en lo que respecta a, digamos, como a la parte un poco teórica, práctica del tema de recursos y capacidades. Obviamente esto, digamos, da para trabajarlo mucho más tiempo, pero, digamos, me interesará es que hiciéramos conciencia y tuviéramos concepto de qué es lo que debemos hacer para lograr obtener esas capacidades centrales y generar una ventaja competitiva. Entonces aquí me voy a devolver nuevamente para colocar nuestra primera diapositiva. Creo que ya es más claro este gráfico, ¿sí? Así es. Sí, ya un poco más claro, sí. Yo sé que es un poco, digamos, es un poco complejo también dado el tema del tiempo, pero mira que tú vas avanzando. Primero haciendo un inventario de recursos tangibles e intangibles, posterior mirando tus capacidades, que es la agrupación de unos recursos para generar una actividad. Luego de todas esas capacidades, habrán unas cuantas que son competencias centrales. Entonces necesito descubrir cuáles son mis competencias centrales y para eso tengo que, digamos, que utilizar esta lista de chequeo de mirar si es valiosa, si es singular o raro, como lo veamos más adelante, si es costoso de imitar o si es sustituible, y mirar mi análisis de cadena de valor, si lo hago propio o lo hago a través de outsourcing, para generar la ventaja competitiva y que finalmente me genere una competitividad estratégica. Sí, digamos, este es el camino que tengo que recorrer. Entonces les voy a mostrar, y yo se los comparto, una matriz donde uno hace un análisis de como el que les acabo de mencionar. ¿Y me confirma si ya están viendo un archivo en Excel? Sí, ya. Listo. Igual yo se los comparto, este es un ejemplo de un empresario real. Después le cambié unos datos por temas de derechos de autor y de confidencialidad. Entonces, mira, aquí hay una serie de recursos. Entonces, aquí están los recursos. Entonces, vemos el grupo y vemos las actividades, ¿cierto? Que era lo que mirábamos en la teoría. Luego que veo acá un grupo que llama recursos tangibles, y esos recursos tangibles me lo dividen en financieros, recursos de la organización, recursos materiales, recursos tecnológicos. Luego veo unos recursos intangibles, recursos humanos, recursos para innovar y recursos de reputación. ¿De acuerdo? Y aquí, entonces mire que en recursos financieros, por ejemplo, puede ser la situación crediticia de la empresa. Ese es un recurso. Inversiones, medios de pago, capacidad de la empresa para generar fondos. Entonces, aquí vemos las actividades. Entonces, aquí me indica que la situación crediticia de la empresa, buena capacidad de endeudamiento, porque el endeudamiento con entidades financieras es cero, existe deuda con un socio respaldado con activos de la empresa. Entonces, mire que aquí ya empezamos a hacer un inventario. ¿Aquí qué estoy haciendo? Estoy haciendo un inventario de recursos y actividades. Estoy diciendo que mi situación crediticia, en este caso, es un recurso. Si, por ejemplo, la compañía estuviera sobreendeudada, pues en ese caso no tendría ese recurso, ¿cierto? Luego me dice, y vamos a otra parte, recursos de la organización, organigrama de forma de la empresa y sus sistemas formales para planear, controlar y coordinar. Entonces, en este caso, esta compañía dice que tiene un organigrama formal. Eso es un recurso tangible, que en este caso lo tiene. Entonces, aquí me dice, estructura organizacional liviana y flexible, las actividades de la empresa están divididas en las áreas de operaciones, en áreas administrativas, en marketing, pero por ejemplo me dice que se requiere formalizar un tema.
dentro de ese organigrama. Ahora me dice, aquí por ejemplo me habla de una operación. La operación y coordinación de la red de asistencias es tercerizada. Digamos, en este caso, para esta compañía, definieron que este proceso o esta actividad que se llama red de asistencias es tercerizada. Es una central de asistencias que opera 24 horas todo el día del año. Esta es una agencia de viajes, capacidad para responder en varios idiomas, para orientación y coordinación de servicios. Entonces, en este caso ellos definieron que era mejor tercerizarlo por tema de costos, por tema de eficiencia, que manejarlo de forma propia, y pues contratas tú se me escapó la palabra, un call center que te haga el proceso, ¿de acuerdo? Y aquí comienza de igual manera, entonces recursos materiales. Entonces tenemos una página, entonces acá me dice que tienen la principal está en Colombia y tienen una sucursal en Estados Unidos. Es un recurso material, estamos hablando de infraestructura. Luego me menciona que tienen página web, que tienen una plataforma, que tienen un software, que tienen marca registrada. Miremos recursos humanos. Entonces me dice que hay amplia experiencia del equipo directivo en los sectores turísticos y de asistencia médica, que el equipo está especializado en cuanto al tema de confianza, que hay creatividad y continuo desarrollo de nuevos productos en el tema de la capacidad científica, que hay un prestigio entre proveedores, por el volumen de facturación nos permite estar en el top de clientes de los proveedores. Entonces mire que aquí me están mostrando un recurso, un inventario de recursos, de acuerdo a la clasificación que nos plantea esta teoría. ¿Alguna inquietud respecto a este cuadro? Está muy chévere, profe. No, que yo se los comparto. Gracias. Lástima que el tiempo, digamos, que no nos da para desarrollarlo detalladamente, pero pues me interesa es que se vayan con la herramienta. Luego viene la categorización de recursos. Esto mire que va siendo incremental. En la medida en que va avanzando la hoja, en que se va abriendo una nueva hoja de Excel, tomo lo anterior y le voy agregando. Entonces aquí nuevamente está nuevamente las actividades. Aquí hay unas ayudas. Entonces me dice criticidad. Implica el grado en que el recurso seleccionado impacta la gestión de la empresa. Y ahí da una numeración. Sí, entonces yo comienzo a calificar de 1 a 4 ese recurso y esa actividad. Luego me dice dependencia. Lo mismo, ¿qué tan dependiente soy de ese recurso? ¿Sí? Luego me habla del costo. Sí, si el costo es bajo, medio o alto, ¿qué impacto tiene sobre la competencia? Y luego me genera un índice. Entonces mire que yo ya estoy haciendo, después de que hice una serie de inventarios de recursos, ahora le estoy dando una clasificación que me permite primero identificar qué tengo y saber qué tan valioso es lo que tengo, qué es importante y qué no es tan importante. Ahorita les muestro la matriz en blanco. Esta es la matriz diligenciada. Luego me dice, ya categoricé los recursos, ahora voy a categorizar las capacidades. Recuerden que las capacidades es un conjunto de recursos que yo utilizo para realizar una actividad o un proceso. Entonces aquí ya tengo la criticidad, ya tengo la dependencia, ya tengo el coste, tengo el impacto sobre la competencia y eso me generó un índice. Entonces aquí me genera, entonces mire las capacidades, gestión de recursos financieros. Entonces en este caso esta compañía tiene una capacidad que es gestionar recursos financieros. Y yo aquí empiezo a colocar si es valiosa, si es rara de imitar, si es insustituible. Y así lo comienzo a hacer para cada uno de los diferentes recursos. ¿Recuerdan la diapositiva donde les mostraba las diferentes capacidades para empresas norteamericanas, para Dell, para Microsoft, para Walmart? Es exactamente lo mismo. Ahí identificamos una, a manera de ejemplo. Aquí pues vamos a hacer el inventario y la identificación completa para sus emprendimientos. Pues que en algunos casos no aplique por el tamaño del emprendimiento, por el nivel de madurez del emprendimiento, pero digamos que es una buena herramienta en algunos casos a corto plazo, en otros a medianos, en otros a largo plazo, pues dependiendo del momento de cada emprendimiento. Luego viene mis áreas estratégicas.
Entonces, aquí yo empiezo a listar cuáles son mis áreas estratégicas dependiendo, pues, mi emprendimiento y dependiendo mi cadena de valor o mi mapa de procesos, ¿cierto? Y la describo. Coloco si eso es interno o externo, si es que lo tengo propio o tercerizado. Y nuevamente aquí le doy un valor estratégico, ¿cierto? Aquí le doy un valor estratégico de 1 a 4, pues acá me va a indicar, aquí en la ayuda me va a indicar, también vuelvo aquí en la ayuda, igual este es aquí está como el índice y la forma como yo voy llegando a cada uno. Entonces me paso nuevamente donde estábamos. Sí, entonces aquí hay un valor estratégico. Y aquí está la ayuda donde me indica qué significa cada número. Luego viene la sesión 5, que es mi revisión de capacidades. Entonces ya tengo mis recursos, mis actividades, mi criticidad, mi dependencia, mi coste, mi impacto sobre la competencia y mis capacidades. Y aquí ya me salió en qué etapa voy. Aquí de pronto una falla en la fórmula, yo reviso el que les vaya a colocar. Entonces yo pienso que con estas primeras 5 líneas, que realmente es lo que nos interesa, podemos empezar a desarrollar y a trabajar un poquito el tema de recursos claves para la operación de la empresa y actividades clave para la operación de la empresa, que es finalmente lo que estamos mirando, recursos y actividades. Ya lo otro es más detallado y digamos que no forma parte del curso. Y mira, aquí ya por ejemplo arrancan propuesta de valor, que esto ya lo han trabajado. Entonces realmente digamos que la matriz son estos primeros 5 hojas de Excel, que me va a permitir hacer un inventario de recursos y actividades y capacidades, una categorización y mirar un tema de áreas estratégicas. ¿Sí les parece interesante la herramienta, el recurso? Sí, señor, Súper muy completo. interesante. Ok, listo. Les voy a mostrar ahora, ya para ir cerrando, nos pasamos un poco por lo que arrancamos tarde, y ya para ir cerrando, entonces les voy a mostrar la herramienta en blanco. Listo. Compartir. Entonces, mira, aquí ya está en blanco. Usted le pueden agregar celdas de acuerdo a sus necesidades. Digamos, esto no es camisa de fuerza, aquí nos dan los más frecuentes, los más comunes. ¿Sí? Aquí vemos en blanco, entonces lo que yo les decía, sí, aquí se separan, y aquí está la ayuda. ¿Sí? ¿Te están viendo el recuadro amarillo? Cuando pico, la pestaña roja, sí, ahí me está diciendo qué tengo que hacer. Y aquí en algunos casos pues está la lista de despliegue, ¿no? Ya está parametrizado. Y aquí viene mi categorización de recursos. Nuevamente aquí me está explicando como qué tengo que tener en cuenta. A mí personalmente sí me resulta bastante difícil porque estoy, digamos, terminando de formular el proyecto en la plataforma de Fondo Emprender. Y justo fui por aquí. Listo, entonces yo les paso digamos, realmente son las 5 primeras hojas. Yo se las comparto en la carpeta para que hagan, también les comparto la presentación, el video lo pueden volver a ver, digamos, para que hagan el ejercicio de identificar pues sus recursos tangibles e intangibles, sus capacidades y que las califiquen para ver en qué proceso se encuentran. Y también pues, es una herramienta de planeación a futuro, ¿no? Esto es lo que hemos visto, organización operativa o modelo operativo, ¿sí? Para que lo vayan teniendo presente en la medida en que van desarrollando su emprendimiento, en la medida en que van creciendo. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué les pareció la sesión? Creo que no me están viendo. Siempre muy buena, profe. Excelente. Ok, ¿les aportó?
mucho. Muy Sí. completo. Sí, más porque todo ese material, profe, pues a uno le queda para uno poder, digamos que llevar a la realidad muchas cosas que uno tiene solamente en su cabeza y que no sabe cómo organizarlas, o que las tiene, que las maneja en desorden. Sí, la idea es que Entonces es muy práctico. le puedan cacharrear, como se dice popularmente, y puedan explorarla y puedan empezar a trabajarla en detalle y comiencen a, sobre todo, a aplicarlos a sus emprendimientos. Ahí vimos algunos ejemplos, pero pues la idea es que lo puedan aplicar a cada uno de sus emprendimientos y puedan identificar realmente con qué cuentan, con qué no cuentan, qué les hacen falta, pero también sobre todo cuáles son esas capacidades y esas competencias centrales que ustedes tienen, que son los que realmente les van a dar esa ventaja competitiva en el largo plazo y sobre todo hacer el análisis de la cadena de valor, si realmente es conveniente o no es conveniente que ustedes los tercericen y pues ahí no solamente está digamos, no solamente el criterio de decisión, no solamente es que sea económico, sino pues tienen que ver que desde el punto de vista de qué tan conveniente, qué tan estratégico puede ser o no, pues porque finalmente pueden estar entregando una capacidad valiosa que los hace únicos en el mercado y que de pronto pongan en riesgo en un plazo la viabilidad del emprendimiento. ¿Sí me hago entender? Lo que yo les decía, imagínense que, por ejemplo, revelaran el secreto del chocorramo. Cualquiera lo puede imitar con otra marca, pero lo puede imitar porque es que ese secreto no es objeto de propiedad de protección industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una patente, no es un modelo de utilidad, no es un producto de origen, que son los productos de origen, son por ejemplo el bocadillo veleño, las achiras de Huila, el sombrero volteado. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando empezaron por allá a falsificar el sombrero volteado en China? Pues ese era un producto protegido porque era un producto que tenía algo que se llama producto de origen, que es una categoría de protección industrial para productos que son autóctonos o propios de una región. Entonces, denme un segundito aquí, voy a prender mi celular para que nos despidamos porque estoy en un computador diferente al mío y en este computador no funciona la cámara, ¿cierto? No me están viendo. A ver, miramos nuevamente. ¿Pueden activar un momento sus cámaras? Listo. Un segundo acá. Creo que aquí ya me están viendo por el otro lado. Sí, sí, ya me están viendo en el otro. Bueno, pues espero que les haya aportado nuestro módulo. Son muchos temas y el tiempo es poco, pero digamos que tienen las herramientas principales. Les voy a compartir entonces la presentación. Les comparto la matriz del ejemplo, la matriz en blanco, y les voy a compartir como, eso es mucho de planeación estratégica, entonces les voy a compartir como el PDF del capítulo, donde está un poco más detallado lo que vimos, pues para que lo puedan trabajar con más detalle en sus días libres, que son pocos. Por allá entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana que lo puedan leer, cuando no puedan dormir. ¿Listo? Entonces, creo que ya terminaron todo. ¿Les queda algún módulo con algún otro mentor? No, ya finalizamos. Sí, señor. Creo que nos queda una sesión con el profesor Francisco. Francisco. Con Francisco y con Liliana no quedó una sesión Lina, pendiente también. había una con ella, pero Sí. no dijeron más nada. No sé, Ajá. tributario. Sí. Entonces, no, pues un gusto conocerlos. Igual seguimos en contacto a través de redes sociales. Y pues chévere que se hayan dado la oportunidad de tomar el programa de emprendimiento, que no es fácil, demanda tiempo, demanda estudio, pero pues les aporta muchas herramientas y les aporta muchísimas
muchísimos instrumentos para que el emprendimiento salga adelante, para que sigan avanzando. Así es. Entonces, un abrazo y seguimos en contacto. Igualmente. Profe, muchas gracias por todo. compartir sus conocimientos. Profe, gracias. Ok, con el mayor gusto. Un abrazo, chao, chao. Chao, gracias. Profe, que esté muy bien. Buen día para todos. Entre hoy y mañana les comparto la información. ¿Listos? Ahí en el drive. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Vamos cerrando aquí.